Los invito, por favor, a ir conmigo a la segunda carta de Pablo a Timoteo. Vamos a leer los versículos 1 al 5 y luego vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que se complazca en bendecir en una manera muy particular la predicación de su palabra. Dice así la palabra del Señor: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita. Hermanos, esto es serio. A los tales evítalos. Vamos a orar. Padre, nosotros nos acercamos de nuevo delante de ti porque estamos plenamente conscientes del reto que tenemos por delante, porque estamos plenamente conscientes de nuestra propia debilidad y porque estamos conscientes de cuánto tu pueblo en esta hora necesita escuchar lo que Pablo le dijo a Timoteo hace 2000 años atrás, y por la inspiración de tu Espíritu quedó registrada en tu palabra para que hoy, 17 de junio del año 2022, nosotros podamos escuchar esa palabra aquí en este lugar. Padre, bendice tu palabra, que Cristo pueda ser exaltado en esta noche y que tu iglesia pueda ser edificada. Porque te lo pedimos en el precioso nombre de ese león que algún día rugirá. Alabamos tu nombre. Amén. Amén. Si yo les preguntara en esta noche, ¿cuál es el mayor peligro de la iglesia en el día de hoy? Probablemente algunos piensen en el avance de la agenda globalista o en el movimiento LGTBQ y todas las otras letras, o en la ideología de género, o en el movimiento feminista. Y aunque de ninguna manera, mis hermanos, yo pretendo minimizar el peligro que estos movimientos representan para los creyentes y para la iglesia en el día de hoy, porque sería un tremendo error minimizar esos peligros. A la luz de este pasaje de segunda a Timoteo, aprendemos al menos tres cosas que no siempre son tan evidentes. Y son esas tres cosas las que yo quiero compartir en esta noche, a la luz de este pasaje. La primera es que el peligro más grande que enfrenta la iglesia hoy no es nuevo. No comenzó en el siglo XX con todos estos movimientos. No comenzó en el siglo XXI. Vean una vez más el versículo 1, lo que Pablo le dice a Timoteo en el siglo I. Pero tú debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días, en los últimos días, vendrán tiempos difíciles. Esta frase, los últimos días, los postreros días, los últimos tiempos, no se usa en el Nuevo Testamento para referirse a los días que anteceden a la segunda venida del Señor Jesucristo. Esta frase más bien apunta hacia esa última etapa en la historia de la redención que comenzó en el día de Pentecostés, hace más de 2000 años.
Ese es el argumento de Pedro al tratar de explicar los eventos milagrosos que habían sucedido en ese día, cuando vino el derramamiento del Espíritu de Dios, cuando nació la iglesia. Pedro le dice: mas esto que ustedes están viendo, esto que está sucediendo, es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esta profecía se está cumpliendo aquí y ahora, les dice Pedro, delante de sus ojos. Este evento sobrenatural del derramamiento del espíritu inaugura, por decirlo así, esta última etapa de la historia redentora a la que Joel se refiere como los postreros días. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, Juan advierte a sus lectores: hijitos, ya es el último tiempo. Ese periodo comenzó en el siglo I. Eso obviamente no elimina la realidad de que a medida que nos vamos acercando hacia la segunda venida del Señor Jesucristo, la maldad va aumentando en el mundo. De hecho, en este mismo pasaje, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13, Pablo dice que los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Nosotros no estamos negando esa realidad, pero mis hermanos, Timoteo ya se encontraba inmerso en ese tiempo. Y es por eso que Pablo le dice: Timoteo, tú debes saber esto. Esto es algo que tú no puedes darte el lujo de ignorar. Y mis hermanos, nosotros tampoco. Que en los postreros días vendrán tiempos difíciles, vendrán tiempos peligrosos. Esta es la misma palabra que se usa en Mateo capítulo 8, versículo 28, para referirse a los endemoniados gadarenos. Y se dice de ellos que eran feroces, ahí está la palabra, eran feroces en gran manera. ¿Y cuál es la naturaleza del peligro que tanto Timoteo como nosotros tenemos que enfrentar en esta batalla? Pablo responde en el versículo 2: porque los hombres, el problema son hombres, no es la pandemia. No es la agenda globalista, por más que eso sea terrible. Son hombres con una serie de características. Pablo dice: hombres amadores de sí mismos, narcisistas, hombres avaros, amantes del dinero, codiciosos, hombres vanagloriosos, fanfarrones. Les encanta proclamar sus propios logros, buscar su propia gloria. Son soberbios, tienen una perspectiva inflada de su propio yo. Son blasfemos cuando hablan, deshonran a Dios, maltratan a las personas, desobedientes a los padres, tienen un espíritu rebelde, son ingratos. Ellos asumen que tienen el derecho a tener lo que no tienen y a demandar, a tener lo que tienen y a demandar lo que no tienen. Tal vez por eso proclaman tanto y declaran tanto. Impíos no muestran reverencia alguna hacia las cosas santas, sin afecto natural. Son incapaces de empatizar con el que sufre, son implacables, incapaces de perdonar, son calumniadores, destruyen la reputación ajena, son intemperantes, no tienen dominio propio, son esclavos de sus deseos, de sus apetitos, son crueles, dice Pablo, son fieros, agresivos, abusadores, son aborrecedores de lo bueno, desprecian la virtud, son traidores, no se puede confiar en ellos, son impetuosos, actúan precipitadamente, sobre todo para hacer lo malo, infatuados, nadie puede corregirlos porque ellos creen que lo saben todo. Amadores de los deleites más que de Dios, hombres que encuentran más satisfacción en los placeres temporales de este mundo que en el carácter y la obra de Dios. Ahora, alguien pudiera pensar que esos rasgos que Pablo está enumerando aquí han estado presentes entre los impíos desde que el mundo es mundo, desde que el hombre cayó en pecado. La pregunta es: ¿en qué sentido estas cosas serían una característica particular de los últimos tiempos? Porque
Pablo está diciendo, Timoteo, tú debes saber esto, en los últimos tiempos vendrán días peligrosos, tiempos feroces por esta clase de hombres. La pregunta es, ¿qué es lo que hace característico este tipo de hombres en este último tiempo? Bueno, eso nos lleva a la segunda enseñanza que podemos extraer de nuestro pasaje. Y es el hecho, mis hermanos, de que este peligro que Pablo está mencionando, describiendo aquí, no proviene de fuera de la iglesia, proviene de adentro. Ahí es que está el problema. Pablo dice en el versículo 5 que estas personas tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. En el versículo 8 dice que son reprobados en lo que respecta a la fe. Mis hermanos, estos individuos tratarán de infiltrarse en las iglesias disfrazados de ovejas, ocultando su impiedad bajo un manto religioso. ¿No es la misma advertencia que Pablo le había dado a Timoteo? En la primera carta, en el capítulo 4, le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esos individuos, esos falsos maestros que enseñan doctrinas demoníacas, están dentro de la iglesia. Pablo no está hablando de lo que está sucediendo allá afuera y definitivamente, hermanos, allá afuera están sucediendo cosas terribles, pero Pablo está hablando del peligro que nosotros enfrentamos adentro. Esa es la buena batalla que nosotros debemos pelear y que no es una opción, como decía Miguel cuando abrió esta conferencia en el día de ayer. Pelea la buena batalla. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 18. ¿Cómo? Guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Lo que Pablo está diciendo aquí, esta es una batalla por la pureza doctrinal y por la santidad. La palabra la fe no se refiere a nuestra confianza en Dios, se refiere al conjunto de doctrinas que conforman nuestra fe. Y Pablo está diciendo, para poder pelear esta buena batalla tenemos que guardar la fe y tenemos que tener una buena conciencia. Si no somos coherentes con la fe que profesamos creer, terminaremos torciendo la doctrina para que encaje con el estilo de vida que yo quiero vivir. Esa es la psicología de la apostasía, cuando la palabra de Dios te reprende y tú no quieres sujetar tu vida a la palabra de Dios, tú no quieres sujetar tu carácter a la palabra de Dios, vas a terminar torciendo la Biblia para que encaje contigo. Dice que naufragaron en cuanto a la fe. Mis hermanos, yo sé que esta advertencia puede sonar extraña y sobre todo en un púlpito como este, pero déjenme decirles algo, la buena doctrina no es suficiente. La buena doctrina no es suficiente para librar esta batalla si no existe una coherencia entre lo que nosotros creemos y lo que practicamos. Tarde o temprano terminaremos torciendo lo que creemos. En Hechos 20:28, Pablo advierte a los pastores de Éfeso que debían tener cuidado de sí mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Sí, debemos pastorear las ovejas, pero mis hermanos, lo que Pablo dice aquí es que en primer lugar, antes que todo, nosotros los pastores debemos tener cuidado de nosotros mismos. ¿Y saben por qué? Versículo 29 de Hechos 20. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Wow, de entre vosotros mismos.
Lobos disfrazados de oveja entrarán en medio del rebaño. Y si no somos vigilantes, si no tenemos discernimiento, llegarán al liderazgo de la iglesia. Estos hombres perversos se levantarán de dentro de vosotros, dice Pablo, y eso es lo que hace particularmente peligroso, eso es lo que hace particularmente feroz este tiempo, estos postreros tiempos. Algo interesante en esta lista de adjetivos, en los versículos 2 al 5, es que en el original comienzan con dos palabras que poseen el mismo prefijo griego, philos, amadores de sí mismos y amadores del dinero. ¿Ven? Y la lista concluye con el mismo prefijo, amadores de los deleites en vez de ser amadores de Dios. En otras palabras, el problema de esta gente es que aman lo que no deben amar y aborrecen lo que no deben aborrecer. Ellos no pueden cambiar porque no quieren cambiar, porque ellos aman lo que aman y odian lo que odian. Parece profundo, ¿verdad? Ellos aman lo que aman y odian lo que odian. Ellos están dentro de las iglesias, pero sus afectos están extraviados, porque no han pasado por un proceso de regeneración. La pregunta es, ¿hay algo que nosotros como pastores podamos hacer para proteger a la iglesia de estos hombres? ¿O hay algún recurso con el que nosotros contamos que sea capaz de cambiar radicalmente el curso de los afectos de estos hombres para que ellos amen a Dios y aborrezcan al pecado? ¿Existe algún programa, alguna charla motivacional o terapéutica que sea capaz de cambiar el curso de la vida de estas personas? Por supuesto que no. Mis hermanos, es terrible que en muchos púlpitos en el día de hoy se les dice a las personas que deben amarse a sí mismas. Se les predica a las personas que deben tratar de elevar su autoestima, cuando el problema de esta gente es que se estima demasiado. Son amadores de sí mismos. Es precisamente su amor propio lo que hace imposible que esta gente ame a Dios y su gloria. No pueden hacerlo. ¿Cómo podemos pelear esta batalla? De una manera apropiada y con las armas apropiadas. Bueno, eso nos lleva a la tercera enseñanza de nuestro pasaje, y es que los recursos con los que nosotros contamos para pelear bien son los mismos que la iglesia ha tenido a lo largo de toda su historia. ¿Y cuáles son? Hombres de Dios llamados y cualificados por Él, que prediquen y ejemplifiquen fielmente la palabra de Dios. De ahí el contraste que Pablo hace entre Timoteo y estos falsos maestros. Vean el versículo 10. Pero tú, versículo 14. Sin embargo, tú, capítulo 4, versículo 5. Pero tú, 3, pero tú, en el pasaje. O sea, Pablo está describiendo a estos hombres, dice, pero tú, Timoteo, tú perteneces a otra categoría. Tú perteneces a otro grupo. Hay dos cosas que distinguen a los siervos de Dios de los falsos maestros. Dos cosas primordiales: su carácter y su enseñanza. Vean el versículo 10. Pero tú, Timoteo, has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, mis sufrimientos.
Por lo poco que nosotros sabemos de Timoteo en las Escrituras, no parece que podríamos describirlo como un hombre que llamaba la atención por ser un líder carismático. Timoteo era un joven enfermizo, aparentemente algo tímido. De hecho, en esta misma carta, Pablo tiene que decirle: Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo necesitaba ese tipo de exhortación, ese tipo de ánimo. Sin embargo, Timoteo era un hombre fiel. Timoteo era un hombre de integridad y de piedad probadas, a tal punto que en su carta a los Filipenses, Pablo dice de él que a ninguno tenía del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, excepto Timoteo. Este es el tipo de hombres que la iglesia necesita. Hombres que sin ser perfectos poseen el perfil de 1 Timoteo 3 y Tito 1. Si alguno anhela el obispado, buena obra desea, pero es necesario. Ahí está la misma palabra que el Señor Jesucristo usó cuando le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. No se puede entrar en el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. No se debe entrar en el ministerio sin tener las características de 1 Timoteo 3. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Un hombre de carácter. Mis hermanos, si no tenemos el cuidado necesario, si somos más pragmáticos que bíblicos, hombres como los que Pablo describe en los versículos 2 al 5 llegarán al liderazgo de la iglesia y devorarán al rebaño. La iglesia de Cristo ha tenido que sufrir el abuso de estos líderes, de estos pequeños pontífices, de estos pequeños papas que se enseñorean de las ovejas, hombres codiciosos, hombres crueles que han hecho del ministerio un altar para exaltarse a sí mismos. ¿Y saben cómo llegaron a esa posición? Porque muchas iglesias han olvidado que el carácter es más importante que los dones. Porque muchos han olvidado que el carácter es más importante que tener una personalidad carismática. Es necesario, mis hermanos, esto no es opcional, que el obispo, el pastor, el anciano, el líder en la iglesia sea irreprensible y todo el resto de las cualificaciones que Pablo menciona en 1 Timoteo 3 y Tito 1. No somos perfectos. Esto es un perfil, no es una foto. El único que cumple todo eso es Jesucristo. Pero el hombre de Dios debe tener ese perfil. Pero Timoteo no solo se distinguía de los falsos maestros por su carácter, sino también por su enseñanza. Versículo 14. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quienes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe que es en Cristo Jesús. Vendrán hombres malos, Timoteo, engañadores, que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero en lo que respecta a ti, mantente firme en esa palabra que has conocido desde que tú eras un niño, Timoteo. Y esto por 3 razones. En primer lugar, porque solo las sagradas escrituras, solo este libro, que es un libro que está vivo y es un libro poderoso y eficaz, solo este libro te puede dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La Biblia no fue escrita para enseñarnos cómo vivir nuestra mejor vida ahora.
No, la Biblia fue escrita para hacernos ver la necesidad de un Salvador, para guiarnos eficazmente al arrepentimiento y a la fe solo en Jesús. Y la salvación de la que Pablo está hablando aquí no es mucho más que un pasaje gratis para ir al cielo. Mis hermanos, Cristo no vino al mundo a morir en una cruz para poner una agencia de viajes. Él vino a salvarnos, y esa palabra salvación implica mucho más que el hecho de que podamos ir al cielo después de la muerte. Consiste en revertir todos los efectos de la caída para que podamos ser gradualmente transformados a la imagen de Dios, que quedó distorsionada por causa de la entrada del pecado. Y por lo supuesto, esa imagen de Dios no es otro que nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Es de esa salvación que Pablo está hablando aquí. Y lo que él está diciendo es que solo la Escritura tiene el poder. Y me encantó, no voy a decir como Otto ahora que Miguel me estaba quitando el asunto, pero me encantó lo que Miguel dijo hace un momento cuando hablaba del libro, cuando ruge el león, de que la Escritura puede tomar a personas con las características que Pablo menciona en los versículos 2 al 5, amadores de sí mismos, crueles, intemperantes y todo lo demás, y convertirlas en verdaderos discípulos de Jesús. Increíble. Ese es el propósito de la palabra de Dios, mostrarnos a Cristo, para llevarnos a Cristo, para ser cada vez más semejantes a Cristo. Él es el centro de la revelación de Dios. El propósito de la Escritura es llevarnos a Jesús para ser salvos y para ser santos. Eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 15 de 2 Timoteo 3. Ahora, ¿cómo es posible que este libro puede hacer una obra tan portentosa en el corazón del hombre? Bueno, la respuesta la encontramos en el versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo, sea perfecto, sea equipado para toda buena obra. Esa es la segunda razón por la que Timoteo debía mantenerse aferrado a la Escritura, porque este libro es la palabra inspirada, la palabra exhalada por la boca de Dios. Estamos tan acostumbrados a decir que la Biblia es la palabra de Dios que fácilmente podemos perder de vista lo extraordinario que es el hecho de que este libro sea la palabra de Dios. Este libro es la palabra de Dios, la palabra exhalada por Dios. Pero Timoteo era judío y él sabía que todo lo que Dios ha hecho desde el principio de la creación, lo ha hecho a través de ¿qué, mis hermanos? Lo ha hecho a través de su palabra. Dios se hace presente a través de su palabra. Dios actúa a través de su palabra. Él dijo en Génesis capítulo 1 versículo 3: sea la luz, y la luz fue hecha. Así de simple. Nuestro Dios es capaz de traer a la existencia cosas que antes no existían, únicamente por el poder de su palabra. Su palabra. Su palabra es viva, su palabra es eficaz. Mis amados hermanos, dejar de lado este libro para tratar de llevar a cabo el ministerio con técnicas humanas es como sustituir una bomba nuclear por un tirapiedras. Pero Pablo añade algo más. Él dice que toda la Escritura es inspirada y útil a fin de que el hombre de Dios, el ministro del Evangelio, sea perfecto, equipado para toda buena obra. Todo lo que Timoteo necesitaba para seguir avanzando en su propia madurez, todo lo que Timoteo necesitaba para hacer la obra del ministerio, se encuentra en la palabra de Dios, infalible, inerrante y todo suficiente. A la luz de lo que la Biblia es, a la luz de lo que la Biblia produce, ¿qué debemos hacer nosotros de modo que podamos
Pastorear eficazmente en estos días oscuros. Capítulo 4. Y yo sé que hay una división de capítulos ahí, no se lleven de eso. Alguien decía que la división de capítulos la hizo un individuo que iba encima de un burro. Cada vez que el burro saltaba, dividía el capítulo ahí. Esas divisiones no son inspiradas. A veces el burro saltaba en el momento inadecuado. Porque Pablo no va a hablar de otra cosa. Él viene hablando de la Escritura, del poder de la Escritura. Y le está diciendo a Timoteo, aférrate a este libro, no te apartes de este libro. Y ahora le dice Timoteo, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, yo te encargo solemnemente, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Timoteo, predica la palabra. Y el verbo que Pablo está usando aquí, que se traduce como predicar, está en modo imperativo, lo que indica, pastores, hermanos, que esto no es una opción entre otras. Esto no es una sugerencia. Es que, bueno, Timoteo, mira, si a ti te gusta cantar, y de paso, déjeme decirle, a mí me encanta cantar. Pero si a ti te gusta cantar, también está la opción de que te pases hora y media cantando y prediques 5 minutos. No, esa opción no existe. No, esa opción no existe. Mis hermanos, en el culto público donde la iglesia se congrega para adorarle, es 1000 veces más importante lo que Dios tiene que decirnos por medio de su palabra que lo que nosotros tenemos que decirle a Él. La predicación de la palabra debe ocupar el lugar central cuando el pueblo de Dios se congrega para adorarle. Dios nos manda a proclamar su palabra como un heraldo, que es el término que se usa aquí. En la antigüedad, cuando los emperadores querían dar a conocer algo, no hacían una rueda de prensa. Ellos contrataban a un heraldo, a un individuo con buena voz, que iba anunciando por todos los pueblos, por todo el reino, iba anunciando ya sea la victoria de un rey, o las políticas de su gobierno, o la llegada del emperador. Eso era básicamente lo que hacía un heraldo. Bueno, mis hermanos, eso es precisamente lo que nosotros estamos llamados a hacer como ministros del Evangelio. Nosotros debemos predicar fielmente la palabra para dar a conocer la victoria de nuestro Rey Jesús, para proclamar la política de su gobierno y para decir que Él vuelve pronto. Somos sus heraldos. Los tiempos son peligrosos. Los creyentes van a ser perseguidos por causa de su fe, los engañadores irán de mal en peor, pero tú, Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, es decir, cuando sea factible hacerlo y cuando no lo sea. Cuando te quieran oír y cuando no te quieran oír. Aunque todo el mundo te diga, Timoteo, que la predicación dejó de ser relevante en esta cultura dominada por la imagen, predica la palabra. No, Timoteo, no sustituya la predicación por videoclips. Predica la palabra. Toma este libro y explícaselo a la gente, para que la gente entienda lo que cada texto significa en su contexto. Predica la palabra. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué le suena eso? A lo que dijo en el versículo 16 del capítulo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir, instruir, enseñar. En otras palabras, al predicar la Biblia, nosotros debemos tratar de alcanzar los mismos objetivos que Dios tenía en mente cuando la inspiró. Él inspiró la Biblia para eso, nosotros debemos predicarla para eso. Pero Pablo dice, pero debes hacerlo con paciencia, Timoteo. Primero, porque los cambios no se producen de la noche a la mañana. A nosotros nos encantaría, ¿verdad?, que los pastores que predicamos del chisme y nunca más la iglesia tiene ese problema. Predicamos de lo que un hombre debe hacer como esposo y ya están todos los esposos poniéndolo en práctica. Con una sola prédica.
Ahora levántate de ese sueño. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Le dice Timoteo, predica con paciencia, porque los cambios no se producen de la noche a la mañana. Es un ministerio de domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo. Pastores, yo no los quiero desanimar, pero déjenme decirles algo. A las 2 semanas de que ustedes predicaron un sermón, ya la gente no recuerda más que el 5% de lo que ustedes predicaron. Pastor, ¿y usted me está animando para que yo predique la palabra? Bueno, sí, porque la transformación que hace el Espíritu Santo por medio de la palabra no depende de tu memoria. Nosotros predicamos la palabra y hay cambios que se producen allí en ese momento. Y si tú cultivas el hábito de la piedad, tú no vas a recordar que tal vez ese hábito de piedad te vino porque hace 5 años mi pastor predicó del libro de Sofonías. Pero la virtud está allí y el Espíritu Santo la fue forjando poco a poco a través de la predicación de la palabra. Es un trabajo de toda una vida. Toda una vida. Así que ten paciencia, Timoteo. Pero ten paciencia porque no todo el mundo aprecia que se les predique fielmente la palabra. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando, oigan esto, hermanos, no soportarán la sana doctrina, no la van a soportar, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Eso va a pasar en las iglesias. De no haber pasado en las iglesias, hoy no existirían los predicadores de la prosperidad. No existirían. Lo que Pablo está diciendo, mira Timoteo, o como dice Hendrickson en su comentario, el anhelo de esta gente es tener maestros que se adapten a sus propios caprichos, que se adapten a sus gustos pervertidos. Ellos no quieren escuchar a un hombre que predica fielmente las escrituras, ellos quieren que les rasquen el oído. Por eso, Timoteo, ten paciencia. Versículo 5, pero tú, una vez más, el mismo contraste, muchos no van a querer escucharte cuando expongas fielmente la escritura, pero a pesar de esto, Timoteo, tú sé sobrio en todo. Timoteo, mantente en tu sano juicio, no te dejes arrastrar por el deseo de muchos que visitan la iglesia cada semana esperando ver y escuchar cosas sensacionales y extravagantes. Nosotros no tenemos que diseñar un culto tipo Disney, es simplemente predicar la palabra. Timoteo, sé sobrio, mantente en tu sano juicio y no dejes de predicar este libro. Soporta las aflicciones. Recuerda que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y eso incluye a los que persisten en predicar la palabra cuando muchos no querrán escucharla. Haz obra de evangelista, Timoteo, en la iglesia y fuera de ella. Comparte el evangelio con los perdidos. Cumple tu ministerio como, entre otras cosas, procurando con diligencia presentarte delante de Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Albert Mohler, el rector, presidente del Southern, cuenta una historia interesante de sus días como Boy Scout allá en la Florida. Él dice que tanto él como sus amigos estaban fascinados con las serpientes, por lo que necesitaron aprender a distinguir una serpiente venenosa de una que no lo era. La mayoría de las serpientes venenosas de Norteamérica se pueden distinguir por ciertas marcas en la piel,
Pero hay una particular que puede ser muy engañosa, es la serpiente de coral. Esta serpiente posee diversas franjas rojas, amarillas y negras y es sumamente venenosa. El problema es que esta serpiente es casi idéntica a la serpiente rey escarlata, que es completamente inofensiva. Lo único que distingue a una serpiente de la otra es el orden de los anillos, de los colores. Para ayudar a los muchachos a distinguir una serpiente de la otra, alguien compuso un poema. El poema dice así en inglés: Red on black, safe for Jack. Red on yellow, kill a fellow. En español sería algo como esto: el rojo tocando el negro es seguro para Jack, el rojo tocando el amarillo te mata con seguridad. Dice Moller que un día, cuando él tenía como 13 años, se encontró con una serpiente multicolor con amarillos, anillos rojos y negros, y se acordó del poema. El rojo tocando el negro es seguro para Jack. Pero cuando estaba a punto de agarrar la serpiente, se preguntó: ¿y hasta dónde yo puedo confiar en un poema infantil? Y decidió dejar la serpiente tranquila. Déjame hacerte una pregunta, y ahora esto es serio. ¿Cuánto podemos confiar en la Biblia como para guiar por ella nuestra vida y la de las ovejas que Dios ha puesto a nuestro cuidado? Si tú eres miembro de una iglesia, me imagino que aquí habrá muchos pastores, pero hay muchos miembros. ¿Cuánto confiamos en la Biblia como para querer estar bajo un ministerio donde un hombre de Dios que se parezca cada vez más a Jesús nos predique fielmente esta palabra? ¿Cuántos hay aquí que deben decir: yo no quiero otra cosa? Yo quiero un hombre de Dios que me predique la Biblia, aunque no sea famoso y aunque no sea popular, que me predique la Biblia. Mira, mi hermano, busca un ministerio que tome muy en serio esta palabra de Pablo en 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Es típico de los falsos maestros predicarse a sí mismos. El hombre de Dios predica a Cristo y guía a los oyentes a Él, no a sí mismo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué el hombre de Dios predica la palabra? Para que Cristo sea exaltado por medio de la palabra, porque Él es el centro de este libro. Dice Pablo: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mis hermanos, mientras predicamos a Jesucristo a través del Evangelio, a través de la palabra, el mismo Dios que en el principio dijo: sea la luz, viene al corazón del pecador, de pecadores que están muertos en sus delitos y pecados, completamente ciegos a la hermosura de Jesús, y les dice: sea la luz. Y entonces en ese momento ese pecador comienza a contemplar extasiado la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es impresionante. Predica la palabra, porque la predicación, mis hermanos, es mucho más que la exposición de un pasaje bíblico. Nosotros, los predicadores, no somos comentarios bíblicos ambulantes. No, la predicación es el instrumento primordial escogido por Dios para llevar a cabo su obra en el mundo, al hacer oír públicamente su voz a través de la voz de seres humanos. ¿Tú oíste eso?
Dios toma hombres comunes y corrientes. De hecho, dice la Escritura que a los necios del mundo escogió Dios, ¿no? Él estaba buscando necios y nos encontró a Miguel, a mí, a José, a necios que vengan aquí a predicar la palabra. Porque Él quiere. Esto es un tesoro que está en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Es en vasos de barro, pero es la excelencia del evangelio. Mis hermanos, a Dios le agradó, dice Pablo, primero a los Corintios, salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales. Oh, qué raro. Lo mismo que quiere la gente hoy, ir a un culto de un individuo que da un testimonio de que fue al cielo, fue al infierno, volvió. Tienen, yo no sé, una agencia de viaje increíble. Eso es lo que la gente quiere oír. Dice, piden señales. Los griegos buscan sabiduría. Ellos quieren oratoria, quieren un individuo que hable muy bien, que la gente diga, wow, no entendí nada, pero el tipo es inteligente. Pablo dice, yo no voy a caer en esa trampa. Los griegos quieren señales, los judíos quieren señales, los griegos quieren sabiduría, pero nosotros, aunque no les guste ni a los judíos ni a los griegos, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero; para los gentiles, locura; mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora yo te pregunto, ¿de verdad nosotros creemos eso? ¿De verdad creemos que en Cristo están escondidos todos esos tesoros? Y que el poder de Dios es puesto al alcance de todos a través de la predicación fiel de las Escrituras, cuando Él, solo Él, es exaltado. Porque si es así, no deberíamos permitir, hermanos, miembros de iglesias que están aquí por su causa, no deberíamos permitir que ninguna otra cosa sustituya la predicación de la palabra de Dios cuando su pueblo se congrega para adorarle. No deberíamos permitirlo. Sí, estamos viviendo en días oscuros. Y los hombres irán de mal en peor. Pero ¿saben qué? Y quiero terminar con una nota de ánimo. Si lo miramos desde otra perspectiva, hay una realidad alentadora detrás de esta advertencia de Pablo. Si lo piensan bien, la iglesia tiene 2000 años lidiando con estos apóstatas. Porque eso es lo que implica seguir a Jesús. Dice el Señor, aquel que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Significa eso que tú tienes que dejar tu negocio igual que hicieron los discípulos originales? No. Lo que eso significa es que a partir de ese momento ni tu negocio, ni nada, ni tu cuenta bancaria está por encima de Jesús. Tu confianza no está en tu dinero depositado en un banco con un superinterés. Tu confianza está depositada únicamente en Jesús. A partir de ese momento ellos estaban matriculando en una especie de academia ambulante. Dice en Marcos capítulo 3 versículo 14 que Jesús llamó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. ¿Se dan cuenta? Primero para que estuvieran con Él, luego para enviarlos a predicar. Estos hombres, a partir desde este momento, durante 3 años y un poco más, ellos iban a caminar con Jesús, ellos iban a escuchar las enseñanzas de Jesús, ellos iban a ver a Jesús actuar, ellos iban a ver a Jesús interactuando con las personas que se encontraban en el camino. Y todo eso era parte del currículum.
Ellos iban a ver a Jesús lidiando con el ataque constante de los fariseos. Ellos verían a Jesús teniendo compasión de los necesitados. Ellos iban a ver a Jesús juntándose con los despreciados publicanos, juntándose con prostitutas. Y todo eso estaba calando en la mente y el corazón de estos hombres. Cada palabra, cada acción, cada mirada de compasión, cada reprensión de Jesús era una lección viva para ellos. ¿Qué escuela? Jesús no estaba formando discípulos teóricos. Jesús estaba formando hombres que iban a reflejar su carácter. Estaba formando hombres que debían absorber sus opiniones, hombres que deberían llegar a pensar y actuar como Jesús. En otras palabras, mis hermanos, Jesús llamó a estos hombres para enseñarles a ser como Jesús. Ese es el currículum. Jesús iba a enseñarles a ser como Jesús. Y ¿sabes qué, mi amigo? Ese es el mismo llamado que Jesús te hace hoy por medio de la predicación del Evangelio. Aunque Él no está físicamente presente con nosotros hoy, nosotros podemos ver a Jesús, podemos verlo en las páginas de los Evangelios, podemos escuchar sus enseñanzas por medio de su palabra, podemos realmente seguirlo a Él. Este es un llamado a abandonar cualquier cosa. Óyeme bien, mi hermano, mi amigo. Este es un llamado a abandonar cualquier cosa que compita con Jesús por el lugar supremo en tu corazón. Ven que no se puede ser seguidor de Jesús a medio tiempo. Dice el Señor en Mateo 16:24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La conversión implica un cambio de lealtades. La conversión implica un traslado de nuestra confianza, de nuestra dependencia. Antes confiábamos en cosas terrenales como el dinero, la reputación, las tradiciones religiosas o incluso en nuestra propia capacidad. Pero ahora estamos transfiriendo nuestra lealtad, estamos transfiriendo nuestra confianza únicamente, absolutamente, exclusivamente a la persona de Jesús. Es por eso que este es un llamado que comienza con el arrepentimiento. Que dicen en Mateo 4:17: desde entonces comenzó Jesús a predicar, a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo mismo vemos en la pesca milagrosa. ¿Recuerdan cuando Pedro estaba allí sacando las redes? Las redes se estaban rompiendo, llenas de peces, y de repente Pedro cae en la cuenta de lo que significa este milagro. Él dice: esta persona que está delante de mí no puede ser un mero hombre. Yo estoy delante de la presencia de Dios mismo. Y dice que Pedro se postra y dice: apártate de mí, Señor. Al principio le había dicho: maestro, toda la noche hemos estado pescando y no sacamos nada. Pero ahora de repente Pedro dice: si este hombre es capaz de mirar a lo profundo del mar y es capaz de llamar soberanamente a los peces para que se metan en las redes, este hombre también puede ver en lo profundo de mi propio corazón. Apártate de mí, Señor, yo soy un hombre pecador. Este camino del discipulado necesariamente comienza con el arrepentimiento. El discipulado comienza reconociendo que vamos por el camino equivocado. El discipulado comienza reconociendo que nosotros estamos viviendo para nuestro pequeño reino.
haciendo nuestra voluntad, buscando nuestra propia gloria, y tú decides dar media vuelta y poner toda tu confianza en Jesús para el perdón de tus pecados, pero no solamente para eso, sino también para que Él se encargue por completo del curso de tu vida. ¿Sabes lo que significa convertirse a Cristo? Que tú le das a Jesús un papel en blanco, firmado por ti, diciéndole: Jesús, yo no sé lo que tú vas a escribir en ese papel, pero de antemano me comprometo a obedecerlo. Los seguidores de Jesús van detrás de Jesús, eso es obvio. Los seguidores de Jesús van detrás de Jesús en el camino de la obediencia a la voluntad de Dios. No siempre seguir a Jesús te va a llevar por el camino que más te gusta, pero ahí es que entra en juego la fe. Señor, yo no entiendo por qué me estás llevando por este camino tan empinado. Yo no entiendo por qué me estás llevando por este camino tan doloroso. Yo no entiendo por qué me estás llevando por este camino tan peligroso. Pero ¿sabes qué, Señor? Yo te estoy siguiendo a ti. Por donde tú vayas iré, lo que tú me pidas haré. No porque confío en mis propias fuerzas, porque no confío en eso. Confío en la dependencia, en el poder del Espíritu Santo obrando en mí. Y no lo voy a hacer, Señor, para ganarme tu favor. Yo no te estoy diciendo: Señor, yo estoy dispuesto a seguirte para que tú me salves. No, mi amigo, óyeme bien. Tú no tienes que hacer eso para ganarte el favor de Jesús. Tú no tienes que obedecer la voluntad de Dios para ganarte el favor de nadie. Tú tienes que hacer eso, si eres cristiano, porque ya fuiste favorecido por Dios de pura gracia, gratuitamente. Pero ese es el llamado: ir detrás de Jesús. Es un llamado a la muerte del yo, para comenzar a vivir una nueva vida, que es la vida de Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en este cuerpo terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lucas 9:23 dice el Señor, y decía a todos, ven, no simplemente a una élite de super cristianos en la iglesia. No hay dos clases de discípulos, hay una sola clase de discípulos. Son aquellos que se han arrepentido de sus pecados y que confían únicamente en Jesús, siguen únicamente a Jesús. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir, cualquiera, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Y por qué ese énfasis en cada día? Bueno, porque el pecado todavía mora en nosotros, y cada día nosotros vamos a ser tentados a bajarnos de la cruz. Es cada día. Los discípulos de Jesús tienen una lucha a muerte todos los días. Una lucha a muerte contra patrones de pecados, una lucha a muerte contra ambiciones egoístas, una lucha a muerte incluso, escuchen esto, contra cosas buenas que están amenazando nuestra lealtad a Jesús. Porque si tú le estás dando a una cosa buena, como tu esposa, tu familia, etcétera, si tú le estás dando tu lealtad a una cosa buena,
pero por encima de tu lealtad a Jesús, eso se llama idolatría. Has convertido esa cosa buena en un ídolo. Y ahora yo te pregunto, honestamente, ¿tú estás siguiendo a Jesús? ¿Tú estás siguiendo a Jesús? ¿O todavía tú sigues creyendo que eres tu propio amo? ¿Que eres tu propio dueño? ¿Que eres tu propio Señor? Porque si es así, mi amigo, arrepiéntete y ven a Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús. Mi amigo, escucha con toda seriedad este llamado y obedécelo. Y obedécelo cuanto antes, porque es un llamado urgente. En una ocasión, Lucas capítulo 9, el Señor va caminando por las calles y se acerca una persona y le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, pero deja que vaya primero y entierre a mi padre. Y probablemente la idea era esta. Para un judío, otra vez, la lealtad a la familia era muy fuerte. O sea, no era simplemente que el padre se había muerto y él quería ir al mortuorio. Probablemente lo que le está diciendo es: Señor, mi padre no se ha muerto y yo no quiero darle ese dolor. Yo quiero estar ahí con él hasta que se muera. Cuando yo entonces lo entierro y te sigo. Y Jesús le dice: no. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Esto es un asunto urgente. Mi amigo, esto es un asunto de vida o muerte. El día de la salvación es aquí y ahora para ti. Dios te trajo a escuchar su palabra para que escuches el llamado de Jesús. Ven y sígueme ahora. Pero ya dijimos que este es un llamado a seguir a Jesús, pero también es un llamado a ser transformados por Jesús. Es un llamado a ser transformados por Jesús. Vengan en pos de mí, síganme a mí. ¿Y qué dice Cristo? Yo los haré. Yo los convertiré en pescadores de hombres. Estos hombres no se iban a convertir en pescadores de hombres por su habilidad innata. No era que, bueno, Pedro y Andrés, Juan y Jacobo, ustedes son buenos en la pesca, así que seguramente cuando vengan y me sigan, ustedes van a ser buenos pescando hombres. No, dice Jesús, eso depende completamente de mí. Vengan en pos de mí, síganme a mí, aprendan de mí, y en el camino yo me voy a encargar de convertirlos, yo me voy a encargar de transformarlos, yo me voy a encargar de capacitarlos para que ustedes se conviertan en pescadores de hombres. Esto no depende de vuestra propia inteligencia. Esto no es por la fuerza de voluntad. No, Cristo mismo iba a transformarlos en instrumentos útiles para el reino de Dios. ¿No te alienta eso, mi hermano? Nosotros nos vemos tan débiles. Bueno, mira a Pedro en la Biblia. Tú quieres un hombre más impulsivo, que haya metido más la pata que Pedro. Y precisamente fue a ese hombre que Cristo lo convirtió en uno de los instrumentos más poderosos para predicar el evangelio a los judíos y a los gentiles. Es Jesús. La clave no está en ti. La clave no está en tus capacidades innatas. La clave está en Jesús. El discipulado es una obra de la gracia de Dios. ¿Qué dice Pablo en Filipenses 1:6? Dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ven, Él comenzó la obra, no fuiste tú. Y por lo tanto Él la completará, no tú. Jesús es el que llama soberanamente. Jesús es el que nos capacita. Jesús es el que dirige nuestras vidas hacia el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros.
Es una obra de transformación progresiva por medio del Espíritu Santo, aplicando en nosotros con poder su palabra para hacernos cada vez más como Jesús y para convertirnos en instrumentos de Jesús. Cuando Cristo llamó a Pedro, a Juan, a Andrés, a Jacobo y a Juan, mis hermanos, nadie iba a prever lo que él iba a hacer con ellos. Hay una historia muy simpática, una leyenda de que Jesús llega al cielo ya después que terminó su obra, ya resucitó, ascendió, está sentado a la diestra del Padre, y los ángeles le dicen: bueno, Señor, ¿y ahora qué? Dice: bueno, que yo voy a transformar el mundo entero con el Evangelio. El Evangelio va a llegar hasta lo último de la tierra. ¿Y cuál es tu plan? ¿No? Con esos 12 hombres que están ahí. ¿Tú no tienes un plan B? O sea, espérate, déjame ir entiendo. Con Pedro, el que te negó, con los otros que salieron corriendo en la resurrección, en la crucifixión, o sea, con esos que el día antes de tú ser arrestado estaban discutiendo entre ellos cuál iba a ser mayor en el reino de los cielos. O sea, de verdad, señores, con esos 12 hombres que tú vas a cambiar el mundo. Piénsenlo. No era precisamente un dream team. ¿Tú no tienes un plan B? No. Hay solo un plan A, y es el único. Jesús convertiría a esos 4 hombres comunes y corrientes en instrumentos poderosos para la propagación del Evangelio. Y todo comenzó cuando Cristo los llamó. Oigan, todo comienza con las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús. Déjeme explicar teológicamente lo que yo quiero decir. Así como en la creación inicial Dios habló y el universo fue formado, aquí Jesús habla con autoridad: sígueme, y produce una nueva creación en la vida de sus discípulos. Eso fue lo que Jesús hizo en tu vida. 2 Corintios 5:17: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El texto dice literalmente: si alguno está en Cristo, nueva creación es. Es una nueva creación. Efesios 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es por eso que al final de la historia Jesús se llevará toda la gloria. Es Jesús. Lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que Jesús no solo nos llama a vivir para un propósito, sino que nos recrea para que seamos capaces de cumplir el propósito. Mi amigo, Jesús te está llamando tal como estás, pero no para dejarte como estás. Jesús te está llamando como estás, pero no para dejarte como estás. Él te está llamando para transformarte. Él te está llamando para darte una nueva forma de pensar. Él te está llamando para darte una nueva capacidad para obedecer la voluntad de Dios. Él te está llamando para darte nuevos deseos, nuevas ambiciones, nuevas metas, nuevos propósitos en tu vida. Para eso te está llamando Jesús. Él te está llamando a una nueva dependencia. O sea, en vez de tú seguir dependiendo de tus propias capacidades o en cualquier otra cosa, Él te está llamando para que desde ahora en adelante tú dependas de Él, para que Él te cambie, para que Él te dé la capacidad de obedecer, para que Él te capacite a servirle en su reino. ¿Qué dice el salmista? Encomienda al Señor tu camino
y confía en Él y Él hará. En estos días recordaba, porque en el último programa de Entendiendo los Tiempos, Eduardo me preguntó: ¿y cómo fue que tú decidiste servir al Señor? Y yo le decía: bueno, yo recuerdo que íbamos a un estudio bíblico, yo tenía 18 años en ese tiempo, y una persona me preguntó: Suhel, ¿tú alguna vez has pensado servirle al Señor a tiempo completo como pastor? Y mi respuesta muy sincera en ese momento fue: yo siempre he deseado servir al Señor de esa manera, pero yo estoy absolutamente convencido de que yo no tengo ni el carácter, ni los dones, ni los talentos, ni la capacidad que se requiere para ser pastor. ¿Y saben qué? Yo tenía toda la razón. Hay un programa que se llamaba, no sé si eso todavía está vigente, Factor X. ¿Lo han visto? Factor X, Factor X. Mira, olvídate del Factor X. Incorpora en tu vida el Factor Jesús. Porque es Jesús el que va a hacer el cambio. Es Jesús el que te va a dar la capacidad. Es Jesús el que te va a hacer un instrumento útil en sus manos. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tú hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y esta palabra fortalécete es interesantísima, porque conlleva la idea de ser capacitado, o una palabra que está muy de moda hoy, empoderado. Solo que en este caso no es en nuestras propias fuerzas, sino en una fuente de poder externa. Sé empoderado por medio de una fuente de poder externo, que es, en este caso, la gracia que se encuentra en Cristo Jesús. Hijo mío, fortalécete, empodérate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Reconocer nuestra debilidad, nuestra impotencia, y depender completamente del poder que Cristo provee. Mis hermanos, esto en la práctica es una práctica diaria de humillación. Humillarnos: Señor, yo no puedo. Es una práctica diaria de humillación, de orar, de buscar su presencia, de actuar en fe, confiando en que su gracia es suficiente para hacer lo que Él quiere que yo haga. Y este aspecto es extremadamente importante a la luz de lo que Jesús sigue diciendo en el texto: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y este es el tercer elemento del llamado que hemos visto hasta aquí. Este es un llamado a seguir a Jesús, es un llamado a ser transformado por Jesús, es un llamado a abrazar la misión de Jesús. La misión de Jesús. ¿A qué vino Jesús? A pescar hombres para el reino. El Hijo de Dios dejó su trono en el cielo, dejó la gloria, para venir a rescatar pecadores. Y ahora está diciendo: ustedes son mis discípulos, tienen que abrazar mi misión. Yo vine a ser pescador de hombres, ustedes serán hechos por mí pescadores de hombres. Mis hermanos, la conversión en discípulos de Jesús no es un fin en sí mismo. Es el inicio de una nueva misión de vida: llegar a ser pescadores de hombres. Y aquí tenemos que volver al pasaje de Lucas 5 otra vez, porque allí se ilustra lo que implica este aspecto del llamado de Jesús. Recuerden la historia otra vez. Pedro y los demás se han pasado la noche pescando, no han sacado nada. Pero Señor, en tu palabra echaré la red. Y sacan una cantidad de peces tan grande que dice Lucas que era una multitud de peces. Esa es la idea de la palabra original.
Esa es la misma palabra que Lucas va a usar más adelante en el libro de los Hechos, cuando el evangelio comienza a extenderse y grandes multitudes de hombres y mujeres eran añadidas al Señor. Es exactamente la misma palabra. Por ejemplo, en Hechos 5:14 dice: los que creían en el Señor aumentaban más, gran número. Ahí está la palabra de Lucas 5, gran número, así de hombres como de mujeres. O 14:1, una gran multitud. Ahí está la palabra otra vez. Así que el milagro de la pesca apuntas a la realidad de que Jesús tiene el poder y tiene la autoridad para reunir multitudes de personas y traerlas arrepentidas y creyentes a su reino. Solo que esta pesca de hombres obviamente no es como la pesca de peces. Los peces se atrapan para ser comidos, pero los hombres son capturados por el evangelio para ser salvados. Jesús no nos envía a pescar a la gente para explotarlas. Es para traerlos hacia Él, para que encuentren descanso en Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Es para que encuentren gozo en Jesús, Juan 15:11. Es para que encuentren perdón y vida eterna, Juan 3:36. Así que, hermanos, este milagro en el mar de Galilea fue una especie de parábola viviente. Era una especie de declaración del propósito eterno de Dios de reunir a un pueblo para su gloria. Un propósito que no depende de nuestras habilidades, de nuestros esfuerzos, sino de la palabra autoritativa de Jesús y del poder de Jesús. Señor, no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Tal vez tú estás cansado de predicar el evangelio a tus amigos. Tal vez estás cansado de compartir el evangelio con tu familia y piensas que eso no está dando ningún resultado. Bueno, ya tú tienes la noche entera pescando y no has sacado ni una sardina, pero sigue echando la red, confiando en el poder de la palabra de Jesús. No te canses. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han salido a pescar, pero se requiere mucha paciencia para pescar. Y no siempre se pesca lo que tú quieres. Yo me acuerdo una vez que había salido con Lester y su familia a Nisibón y fuimos al mar a pescar, pero desde la orilla, y pasó algo sorprendente. Yo sé que los pescadores son mentirosos muchas veces, pero créanme esta historia. Yo cogí mi caña, le puse su gusanito, eran sardinitas que habíamos sacado con una red, y cuando tiré la caña de pescar, ¿saben qué pesqué? Una gaviota. La gaviota vino, agarró el pescado, se lo llevó, y ahí estaba yo mirando cómo el ave se llevaba la carnada. No siempre se pesca lo que uno quiere, pero sal a pescar. Cristo promete en Mateo 16:18 que Él iba a edificar su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mi hermano, eso no depende de ti ni de mí, eso depende de Él. Ahora, ¿cómo va a cumplir Jesús esta promesa? ¿Cómo es que Jesús está hoy edificando su iglesia? A través de hombres y mujeres que Él ha llamado a seguirlo y que Él los ha convertido en pescadores de hombres. Mi hermano, tú estás aquí hoy en la mañana porque hubo alguien, yo no sé quién, pero hubo alguien que compartió contigo el evangelio. Hubo alguien que salió de su zona de confort, que salió de su zona de seguridad y fue a pescar y te habló a ti. Tal vez te invitó a la iglesia. Tal vez tenía un estudio bíblico en su casa. Queremos que proliferen otra vez los estudios bíblicos evangelísticos en las casas. Tú estás aquí porque alguien te predicó. Bueno, da de gracia lo que tú recibiste de gracia.
Si eres un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús, esa es tu nueva misión en el mundo. Estás aquí en gran medida para ser un pescador de hombres. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Salgan a hacerlo, no se preocupen, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús te llama a seguirlo y luego te envía a que hagas lo mismo que Él vino a hacer. Predicar el evangelio a otros, llamarlos para que sigan a Jesús. Mi hermano, eso no depende de tu capacidad para convencer a la gente. Eso depende del poder de Jesús que está en nosotros todos los días. Ese Jesús que obra por su Espíritu en los corazones de los hombres, a través de su palabra. ¿Qué estaba haciendo Jesús en Mateo 4? Predicando el evangelio, dice versículo 17. ¿Qué estaba haciendo Jesús en Lucas 5? Predicando el evangelio. Y le estaba diciendo a los discípulos: ¿saben qué? Cuando ustedes hagan lo mismo, ustedes van a tener probablemente un resultado similar. Nuestra responsabilidad no es convertir a la gente, es compartir el evangelio, dejando los resultados en las manos del Señor. Y mi hermano, no te sientas desanimado cuando tú no veas los resultados que deseas, porque no siempre nos toca a nosotros ver el final de la obra que Dios está haciendo. ¿Recuerdan las palabras de Pablo en 1 Corintios 3? Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que dice Pablo, ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Así que a uno les toca plantar, a otro le toca regar y a otro le toca cosechar. Pero es una labor en cierto modo comunitaria. Jesús dijo a sus discípulos en Hechos 1:8 que una de las razones por la que Él les enviaría el Espíritu Santo era para que recibieran el poder necesario para dar testimonio de Él hasta lo último de la tierra. Óyeme, Dios envió a tu vida el Espíritu Santo para que tú pudieras dar testimonio de Él hasta lo último de la tierra. Predica el evangelio, mi hermano, predica el evangelio. Como decía hace un momento, Jesús no tiene un plan B para alcanzar al mundo incrédulo con su palabra. Nosotros somos su plan, el único plan. Pablo dice en 2 Corintios 5:20 que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Escucha eso. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.